Los grandes desafíos por la emergencia ante el COVID-19 es la capacidad de los sistemas de salud para recibir a un gran número de pacientes si es que la enfermedad crece de manera explosiva. El doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, nos acompaña. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para contextualizar, primero vamos a ver la realidad hospitalaria de algunos países que han sido golpeados por la pandemia. Japón, por ejemplo, tiene 13 camas por cada 1000 habitantes. Corea del Sur tiene 12,2, Francia tiene 5,9, China 4,3, Italia 3,1, España 2,9. ¿Cuánto tiene Chile? 2,1. Veamos, sigamos avanzando en la siguiente gráfica. Llevado a cifras, esto significa que en números gruesos tenemos un total de 38.000 camas, sumadas las clínicas y los hospitales, porque son 27.000 en el sector público, 11.000 aproximadamente en el sector privado. Para enfrentar el coronavirus se aseguró que ese número se va a elevar a 42.000 en total. ¿De dónde salen esas 4.000 camas adicionales? Este es el desglose que se informó en su momento. 1.700 de hospitales nuevos, 500 de hospitales modulares, 800 de las que están allí dispuestas o se están instalando en espacio riesgo, 700 que provee las Fuerzas Armadas y 300 que vienen de otras vías adicionales. Y con eso se llega a las 4.000 adicionales, pero una cosa es tener más camas y otra es tener más camas críticas. Y de estas 4.000 adicionales, un tercio son de esa naturaleza. La cama crítica, hay que decirlo también, a diferencia de la básica, posee equipamiento para atender a los pacientes graves que necesitan asistencia con monitores y con ventiladores mecánicos. El senador Alamán informó hace unos días que entre UCI y UTI el sistema público tiene alrededor de 1.700 camas. A eso habría que sumar 800 que tiene el sector privado y un tercio de las adicionales que, como veíamos, ya están comprometidas. Así, convirtiendo todas las intermedias a intensivas, tendríamos 3.800 camas. La autoridad ha redondeado esa cifra en 4.000 camas. Bueno, en época de máxima presión, doctor, ¿cuál ha sido la máxima demanda que hemos tenido de camas críticas? Claro, efectivamente, lo que señala este gráfico es sumamente importante. Nosotros partimos con un basal muy malo. Hablamos de Japón, 13 camas, Chile en uno de los últimos lugares de la OCDE, 2,1. Hay que decir que el promedio de OCDE es 5,2, o sea, tenemos menos del 50% camas del promedio de la OCDE y por lo tanto ya partimos con un sistema de salud un poco en crisis. Hemos perdido camas con los años, después del terremoto se perdieron alrededor de más de 2.000 camas que todavía no las logramos recuperar o recién las vamos a empezar a recuperar ahora con la entrega de estas camas nuevas. Efectivamente, también a nivel de camas críticas también tenemos un problema. Nosotros tenemos la mitad de camas críticas que tiene Italia, ¿ya? Y por 100.000 habitantes. Y eso significa que los problemas que estamos viendo en Italia, queremos a toda costa, nuestros colegas nos piden que por favor los podamos evitar. Y es por eso que estas camas nuevas hay que hacer cierto alcance. Estas camas nuevas críticas que la autoridad señala, parte de ellas tiene que ver con transformación de cama, ¿ya? Estamos hablando que una cama UTI, tal como dice la gráfica, tiene monitor, tiene personal, pero no tiene un ventilador. Y por lo tanto, muchas de esas camas UTI, que son alrededor, en el sector público, alrededor de 1.100, van a ser, se les va a adosar un ventilador, se les va a adosar el personal y se van a transformar en camas de intensivo. Otro porcentaje que sale de las comprometidas también tiene que ver con transformación, que tiene que ver con las camas de pabellón actualmente, que muchas de ellas tienen ventilador para poder realizar los procedimientos. Se suspenderían en los procedimientos electivos de pabellón y pasarían a transformarse también en camas de intensivo con el personal necesario. Por lo tanto, más que camas extra, hay un porcentaje importante que van a ser de transformación de camas básicas van a pasar a intermedia y de camas de intermedia de UTI van a pasar a UCI. Lo que se llama reconversión y que utilizamos muchas veces, lo hemos informado, en la temporada de invierno cuando se hace porque aumentan las enfermedades respiratorias. Exactamente, la enfermedad en invierno tenemos muchas camas, por ejemplo, en la urgencia que la utilizamos como se llaman camas de agudo, que también son un tipo de cama monitorizada a las cuales se puede transformar a intensivo. Estas camas de UTI, que son alrededor de 1.100 en el sector público, un poquitito menos, 900, las podemos transformar a intensivo. Bueno, veíamos ahí que es una proyección y lo que informaba la autoridad de 4.000 en el plan anterior, pero hoy día el subsecretario, Arturo Zúñiga, dijo que incluso podría haber más. Escuchemos y seguimos conversando. Si bien hoy hay solo 52 personas que están hospitalizadas en camas intensivas, nosotros vamos a pasar de 3.300 camas a 4.500 en este minuto y además vamos a llegar a 5.500 camas prontamente.
4.500 camas, dice, o sea, sobre lo que se había propuesto la semana pasada. Eso nos da, doctor, un rango para entender que cuánto es lo que hay que estar preparado, teniendo en consideración la presión asistencial que ha tenido, ya que lo dijo usted, Italia y España, que no han dado abasto. Así es. Lo que hay que entender también que de estas 1.700, estas 800, de casi todas estas camas, no las reconvertidas ni las nuevas, hay que entender que las otras enfermedades que utilizan las unidades de cuidado intensivo siguen ocurriendo. Estamos hablando de los politraumatizados, los shock sépticos, otras pacientes graves que requieren cuidado intensivo. Siguen habiendo accidentes, siguen habiendo infartos. Exactamente. Y estamos hablando que en la actualidad la utilización de estas camas está alrededor de nuestro país del 90-95%. O sea, de estas 1.700 camas que existe en el sector público más las 800 privados, en un 90% ya están ocupadas con otro tipo de diagnóstico. Por lo tanto, la reconversión y la creación de camas nuevas es muy importante. Ahora, algo que no ha señalado, que no se nos ha señalado con suficiente detalle, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que va por ahí, es que lo que vamos a hacer es que las camas de los hospitales que tenemos actualmente se van a reconvertir aumentando su complejidad. Las camas básicas van a pasar a intermedio y las camas de intermedio probablemente las vamos a transformar a UCI. Y todos esos pacientes que teníamos hospitalizados probablemente en camas básicas y más los que requieren algún tipo de aislamiento, los vamos a pasar a los centros nuevos como el Espacio Riesgo u otros centros que se están habilitando. Doctor, muy breve, porque una gráfica nos queda, porque tener ese número de camas ya es un desafío, pero también lo es tener el personal que se necesita para que una unidad UCI de 6 camas funcione, requiere de al menos de un médico diario haciendo turno 24 horas cada 3 días, por lo menos, para que descanse. 2 enfermeras cada 12 horas, 2 turnos de 3 paramédicos, 2 turnos de un kinesiólogo. O sea, para 4.000 camas críticas usadas al mismo tiempo, que es el peor escenario que podríamos tener, se necesitaría mínimo unos 10.000 profesionales de la salud trabajando en el sector público y el privado simultáneamente. ¿Podemos llegar a eso? ¿Tenemos la capacidad? O sea, va a ser tremendamente difícil y aquí nosotros apelamos al esfuerzo que van a hacer los equipos de salud. Estamos hablando que gente que ya hace turno, probablemente vamos a tener un periodo haciendo doble turno. Los que hacemos turno probablemente nos vamos a tener que pasar a un doble, un triple turno probablemente durante algún periodo. Los colegas que dejaron de hacer turno probablemente van a tener que tomar su bata nuevamente, van a tener que tomar su estetoscopio y vamos a tener que empezar a contar con esas personas. Y también hay que tener claridad de que en febrero, a finales de febrero, el gobierno ya se había preparado con el decreto de emergencia sanitaria y el decreto de emergencia sanitaria nos permite, dentro de sus cosas, por ejemplo, contratar alumnos en su último año para que puedan apoyar las labores asistenciales dentro de estos 10.000 personas o funcionarios que vamos a requerir, tanto público, privado, extra, y también nos permite autorizar por el tiempo que decrete el problema sanitario, la autorización de los profesionales que no han regularizado su título en nuestro país. Hemos recibido, ¿no es cierto?, muchos extranjeros, muchos migrantes, entre los cuales se encuentran personas que son profesionales de la salud. Ellos y no han regularizado su situación a través de los canales correspondientes. Ellos, en el decreto de emergencia sanitaria, van a poder contratarse y van a poder aportar a nuestro país en esta tremenda pandemia que nos está afectando. Clarísimo el panorama. Gracias por ilustrarnos al respecto, ayudarnos a entender, y hay que decir que ya hay 52 profesionales de salud que también están enfermos. Entonces hay que considerar que algunos también se van a enfermar. Exactamente, esperamos entre un 12 a un 20%, dependiendo del país, de todos los contagiados son profesionales de salud y que necesitamos sacarlos para que después puedan volver a apoyar. Doctor Mennucci, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.